Nuestra invitada es quizá una de las intelectuales críticas más importantes en América Latina. De origen estadounidense, trabajó durante varios años junto a Paulo Freire, a quien siempre ha considerado guía de su pensamiento. Su trabajo intelectual se ha hecho siempre acompañado de diferentes movimientos sociales, desde activistas comunitarios en Estados Unidos, indígenas en Ecuador y México, y afrodescendientes también en Ecuador. Es invitada regularmente a Duke University, University of Binghamton, University of Tennessee en Estados Unidos, York University en Canadá, Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro, Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica Nacional en México, a la Universidad Javeriana y del Cauca en Colombia, a la Universidad Mayor San Simón en Bolivia, entre otras. Se radicaría definitivamente en Ecuador hace poco más de 20 años, donde es directora y fundadora del doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde junto con otros intelectuales de América Latina conformó el grupo Modernidad Colonialidad, desde el cual se gestó el llamado giro decolonial en las ciencias sociales. Katherine Walsh está con nosotros. Katherine, buenos días. Es un placer para nosotros poder estar contigo acá en la Universidad Católica y en Pereira en general. Muchas gracias. Vamos a hacer una conversación a propósito de los temas que nos han convocado a ti a traerte hasta aquí y a nosotros tener el placer de compartir contigo. Siempre en tu bibliografía aparece Paulo Freire como una de las figuras iniciáticas de tu proceso intelectual y supongo que también personal. Suponemos también que es una de las personas que hizo posible tu decisión de vivir en Ecuador, en América Latina o en Abya Yala, como le dices nombrar. ¿Cuál es el legado que te dejó Paulo Freire y cuál es la importancia para tu obra y para la forma en que actúas no solo intelectualmente sino políticamente en la actualidad? Bueno, Fabián, yo conocí a Paulo en los años 80, cuando todavía estaba viviendo en exilio. Él pasó 3 años en Harvard, en la Universidad de Harvard en Boston, y en este tiempo yo estaba en la Universidad de Amherst, Massachusetts en Amherst. Entonces hicimos un convenio con Harvard y Paulo venía un semestre al año. Entonces con Paulo coenseñamos un seminario en la universidad, trabajamos juntos en programas de educación popular en las comunidades puertorriqueñas en esta zona. Y más que todo éramos gran amigos, ¿no? Formamos una red de pedagogía crítica con otros colegas, compañeros, compañeras en Estados Unidos y conectado a América Latina también. Entonces yo digo, esos momentos fueron muy centrales para mí, porque Paulo, tanto como pedagogo, como intelectual, comprometido como persona, ¿no? Siempre decía que no hay certezas, sino hay más y más preguntas. Él hablaba de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que no buscamos certezas, no buscamos verdades, sino buscamos cada vez más cómo hacer preguntas más profundas que permiten entender las realidades en que estamos. Entonces, con este legado de Paulo y como mi vida ha venido caminando por distintas direcciones, siempre preguntando, esos años ya más de 20, casi 25, viviendo en Ecuador, trae algo de este caminar con Paulo, ¿no? O sea, no digo que mi pensamiento siempre ha mantenido estático a todos esos años, desde los 80, no, para nada. Sino cuando yo hice la decisión de emigrar desde el norte al sur de forma permanente, no de paso, de forma permanente, yo preguntaba a Paulo, ¿no? ¿Cómo voy a confrontar eso? ¿Cómo voy a construir otro espacio desde donde pensar? Y me dijo, no te preocupes, camina preguntando. Algo que dice hoy en día los y las zapatistas. Qué bonito. Entonces, yo creo que en parte ha sido eso. Como te mencioné informalmente el otro día, que por un tiempo dejé los libros de Paulo a un lado y en los últimos años yo he retomado diciendo que sus propios procesos intelectuales, pedagógicos, políticos son muy importantes. Él es una de las pocas intelectuales, tal vez en América Latina, que empezó a criticar su propia obra. O sea, Pedagogía del Oprimido, escrito ya en los años 70, ¿no? En Pedagogía de Esperanza,
repiensa su obra y repiensa su propio pensar. Y yo creo que es una lección muy importante para todos que vivimos comprometidos con la vida, con esa necesidad de transformar. Tenemos que también repensarnos, desaprender para reaprender continuamente. Y yo creo que el legado de Paulo es muy importante en eso. Tengo la sensación que Paulo Freire es como el muy buen amigo en el pensamiento social latinoamericano, del que a veces te distancias, pero otras veces te acercas, pero siempre está presente. Digo esto a propósito de lo que veníamos hablando antes de llegar acá, porque en Europa durante la crisis de la primera década del siglo XXI, su crisis económica, se quedaron sin piso, decíamos, conversando de venida hacia acá, y empezaron a mirar hacia autores latinoamericanos que ellos llamaron autores críticos. Pues Paulo Freire siempre estuvo a la cabeza, Aníbal Quijano también te comentaba un poco, y se convirtieron para ellos en una suerte de autores contemporáneos, muy contemporáneos, no solo en el sentido, sino en el sentido crítico. Pero hay un movimiento que tú nos comentabas también en estos días, y es que hay una campaña para cuestionar de mala fe, diríamos, el pensamiento y la herencia de Paulo Freire. También nos podrías hablar un poco de esto. Es increíble que el buen amigo que siempre ha sido para América Latina y para el pensamiento social latinoamericano, y que luego se convierte también durante algunos años en la alternativa a la crisis del pensamiento europeo, hoy haya una crítica mordaz y una crítica de mala fe, diría, porque la crítica en sí misma no es mala, y que viene de Brasil, además de su propio... Claro. ¿Nos podrías contar un poco también de esto? Sí, sí. Bueno, inició con fuerza hace casi 2 años, un año y medio, cuando un día aparece en las páginas de Wikipedia, que tiene un poco la biografía y una reseña bibliográfica de Paulo, empieza a alterar esta página, ¿no? Diciendo Paulo Freire, asesino de conocimiento, ¿no? En letras grandes. Y haciendo toda una crítica que el estado de educación hoy en día en Brasil es resultado de esta ideología política de Paulo y luego de PT, ¿no? De Partido de Trabajadores, y que es importante eliminarlo y eliminar el legado de Paulo en Brasil, pero también en toda América Latina y el mundo. Entonces, con eso empieza todo este proceso de movimiento que se llama Escuela Sin Partido, donde están tratando en varios estados brasileños, y ya hay una ley en discusión nacional, de eliminar la discusión sobre género, sobre política, dentro del aula, desde la escuela hasta la universidad, ¿no? Y últimamente una recolecta de firmas por el Senado del gobierno de Brasil de eliminar o retirar el premio, el reconocimiento público nacional que le dieron en Brasil en 2012 de ser patrón o el intelectual más importante de la educación en Brasil y la educación en el mundo, ¿no? Entonces quieren retirar eso, ya tiene suficientes firmas. Muchos estamos haciendo un tipo de recolecta de voces, ¿no? En apoyo a Paulo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible en esos momentos en América Latina, cuando cada vez más necesitamos un pensamiento crítico desde acá, desde la realidad, desde acá, que Paulo está llegándose a amenaza? O sea, yo creo que dice mucho sobre los momentos políticos que estamos viviendo, y cómo son momentos políticos epistémicos, es decir, donde conocimiento también es parte de esta lucha de controlar, de eliminar, de universalizar una sola manera de pensar. Sin duda esta es una reacción política o de cierto sector político a lo que se llamó en la primera parte del siglo XXI los gobiernos progresistas en América Latina. Mal haría yo en no preguntarte, sabiendo que vives hace muchos años en el Ecuador, ¿cuál es tu versión de los gobiernos que se llamaron progresistas y que hoy vienen en declive en América Latina? Hablo del gobierno de Cristina Fernández en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, podemos incluir a Michelle Bachelet también en Chile, o a Luis Ignacio Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, bueno, y por supuesto al gobierno de Hugo Chávez también.
¿Cuál es tu versión en particular desde los estudios culturales? ¿Cuál es el análisis que se hizo de estos 10 años que ya han pasado, poco más, quizá 15 ya, de lo que ha pasado en América Latina con estos llamados gobiernos progresistas? Bueno, es un tema complicado y importante. Podemos decir, esos momentos traen mucha esperanza, particularmente como países para Colombia, con su largo legado neoliberal, que sí es posible construir otra cosa. Y construir esta otra cosa pensando conjuntamente. Yo creo que eso, que fue la propuesta de Chávez, fue una de las cosas más importantes. O sea, pensar instituciones desde América del Sur, UNASUR 101, ALBA, etc., de construir otro tipo de integración que no con intereses capitalistas económicos por sí, sino de ir pensando juntos, ¿no? Yo tuve el privilegio y la posibilidad de participar en la Asamblea Constituyente en Ecuador, de escribir la Constitución de 2008, que fue también un proceso sumamente importante y interesante, o sea, cómo pensar un nuevo país. Con gente no del partido político, sino de sectores sociales, mucha gente joven, ¿no? Entonces, esos momentos traen mucha esperanza, ¿no? Yo siempre tenía mi duda personal sobre si el Estado es el lugar de cambio, ¿no? Pero podemos decir que participar en la Asamblea Constituyente, ser parte de esos debates con mucha frecuencia en Bolivia, también con colegas en Venezuela, estuve varias veces durante el tiempo de Chávez en Venezuela también, pensando que sí, tal vez podemos refundar el Estado, como fue la propuesta. Sin embargo, tengo que decir, después de 10 años, por lo menos en Ecuador, pero yo creo que hay paralelos en Bolivia, creo que los casos de Argentina y Brasil son un poco distintos, pero si podemos pensar en esos tres jefes de gobierno, Evo Morales, Rafael Correa y inicialmente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, donde hay más cercanía entre esos tres, lo que hemos aprendido en Ecuador es que tal vez el Estado no es el lugar de pensar esos cambios que queremos hacer. Es decir, este choque de pensar desde arriba, ¿no? Y no olvidar lo de desde abajo, o desde los márgenes, o desde las fisuras o grietas, sino dar atención a la posibilidad desde nuevas políticas realmente podemos cambiar. Sin duda, Ecuador es distinto hoy que hace 10, 12 años atrás. En términos de infraestructura, en términos de modernización del país, en términos de acceso a salud, a educación, a muchas cosas, ¿no? Hay avances importantes, sin duda. Pero también hay lo que podemos decir preocupaciones o inclusive podemos pensarlo como peligros, ¿no? Que intenta un nivel de modernización del país donde la economía se basa en el extractivismo, llamado extractivismo o capitalismo siglo XXI, por una economía totalmente extractivista, ahora ligado a China, que es otro cuento sumamente problemático. Entonces, hay elementos también al campo social, o sea, en educación, como un poco estamos hablando en esos días, básicamente la eliminación de educación comunitaria, de escuelas de educación intercultural bilingüe indígena, escuelas en las comunidades afrodescendientes, la construcción de nuevas, modernas escuelas muy grandes con una fusión educativa que deja la lengua ancestral atrás, o sea, muchos elementos que también hace preocupar. Claro. O sea, ¿cómo es de pensar desde Ecuador, desde apoyar a América Latina en esos momentos? Sin duda, mejorando las condiciones de vida para la gente, pero sin también deshacer una base de memoria colectiva, de lucha colectiva, de formas de pensar y construir conocimiento que da algo de particularidad a esta parte del mundo, que es distinto pensar, por ejemplo, desde y con el norte global. Este es quizá uno de los mandatos, si se quiere, que
que hay en estudios culturales, la idea de que hay formas alternativas de pensar, que hay otras modalidades de imaginar, de pensar y de actuar en el mundo. Mi pregunta ahora, para que conectemos estas ideas, era, pero tengo la sensación de que en estudios culturales hay una idea de desapego frente a las ideas europeas, universalizantes, coloniales, por supuesto. Pero mi pregunta va a que muchas de esas ideas europeas han alimentado también la crítica al capitalismo y a la homogenización. Hablo en el caso particular de Marx, por supuesto, pero también de Gramsci, y que tuvo mucho impacto en algunos de esos buenos amigos que ha tenido el pensamiento social, como Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, incluso estos otros amigos que hemos hablado de Aníbal Quijano y los demás. ¿Cómo se concilia esa idea? ¿Por qué no decirle a esta relación también colonial, por ejemplo, o definitivamente también es colonial? Bueno, yo creo que algo que dijo Stuart Hall, ¿no? Hace muchos años, en los años 50, era que los estudios culturales es un proyecto político, es un proyecto siempre situado, no es un nuevo campo disciplina, sino es de pensar desde la realidad, con las problemáticas de esta localización y de empezar a pensar cómo confrontarlos. O sea, siempre he tenido este afán desde abajo, desde atrás, de transformación, ¿no? De pensar y ver el mundo con otros ojos y de actuar de otra manera. Entonces, yo digo, la cuestión del occidente por sí, ¿no? O los países del norte global y autores y intelectuales que han contribuido mucho al pensar, no es olvidarlos, o sea, no es ponerlos en la basura, sino es también de decir cómo pensamos desde acá, ¿no? ¿Con quién pensamos hoy? ¿Con quién pensamos en Colombia, en Ecuador, en la región andina, en América del Sur, en América Latina? ¿Con quiénes? ¿Qué autores, qué autoras, qué procesos sociales y culturales que también son epistémicos nos da semillas para ir pensando cómo construir algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante pensar desde los estudios culturales, es decir, cómo pensamos desde acá, con quiénes queremos pensar. Con el programa de ustedes acá, no puede tener su base de gente con quien está conversando, pensando, que es muy distinto a los programas de estudios culturales centralizados en Bogotá, por ejemplo. Claro. ¿No? Yo creo que eso es parte de la forma. Sí, y sin duda otra de las cosas que se reivindica mucho en los estudios culturales es la idea de que haya muchas formas de pensar y que sean formas de pensar contextualizadas. Pero mi pregunta va a que no todo conocimiento tiene pretensiones de ordenar el mundo y en ese sentido tiene pretensiones hegemónicas, en el sentido de que es una forma de ordenar y de orientarnos en el mundo en general, y en ese sentido también podrían ser hegemónicas o imperiales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un pensamiento emergente que pretende organizar el mundo reconociéndose localizado, pero que también podría tener versiones imperiales con relación a lo que pasó en Europa, bueno, con todo el proceso de ilustración y que heredamos durante mucho tiempo? ¿Cómo evitar que no repitamos lo mismo y que no haya una competencia de hegemonías? Claro, claro. O sea, en eso de construir nuevos paradigmas, o como dice mi colega amigo de la Universidad de Cauca, Oliver Quijano, nuevos paradigmas, que es más... Exacto. Sí, exactamente es lo que sucede muchas veces en los espacios académicos y de la universidad, ¿no? Cogemos algo que podemos llamar, como tú dices, emergente, y convertirlo en nuevo paradigma y como una línea y todo el mundo tiene que pensar así. Exacto. Yo personalmente, ¿no? Y eso es parte de la perspectiva que hemos tratado de mantener en el doctorado en estudios culturales latinoamericanos en Quito, que tenemos ya desde 2001, es de cómo pensar nuevas formas de praxis, ¿no? Praxis entendido como ese espacio de reflexionar, de pensar, de conocer, para actuar de otra manera, para seguir reflexionando, pensando, actuando, ¿no? Y de qué
qué bases, podemos decir, teóricas, conceptuales, prácticas nos ayuda en este camino praxística, ¿no? Entonces, no es de decir que, bueno, este programa tiene una línea y todos ustedes tienen que partir de esta línea, que muchas veces llega a ser una crítica, ¿no? Por ejemplo, los que estamos ligados a modernidad, decolonialidad, dicen, no, que ustedes ya tienen este paradigma, esta línea. Yo personalmente hablo por mí, no hablo por otros colegas y amigos, compañeros, compañeras, sino por mí la cuestión es qué me ayuda a pensar esas realidades hoy y que me da instrumentos y herramientas, estrategias, ¿no? Para no simplemente pensar y conocer, sino también para actuar, ¿no? Y de no negar este sentir que muchas veces el pensamiento hecho universal, ¿no? Quita la cuestión del sentimiento, esta cuestión, como decía muy bien Falsborda, pensando con campesinos aquí de Colombia, del sentir pensar, ¿no? Yo creo que es parte de eso. Entonces, para mí no es que Marx ya perdió su importancia en el mundo, sino tengo que decir que Karl Marx en esos momentos no me ayuda totalmente a pensar las luchas, la situación social, política, económica que estamos viviendo. Y hay otros autores, pero también actores que no están en la academia, sino que están en los procesos sociales, que me ayudan más. Entonces yo creo que es eso, cómo cada persona hace su propio mapeo, ¿no? Con quién está conversando, con quienes quiere conversar, con quienes necesita conversar, ¿no? Para este camino preguntando, como decía Pablo. Qué bien. La razón la excusa perfecta por la cual hemos podido tenerte aquí es que la Universidad Católica ha abierto una maestría en estudios culturales justamente y si excluimos, suena fuerte la palabra, la maestría de estudios interculturales de la Universidad del Cauca, es la primera vez que se abre una maestría en Colombia en estudios culturales que no esté centralizada y que no haga parte de una universidad de élite, para decirlo. Sabes que las otras 3 maestrías que hay en estudios culturales en Colombia están en Bogotá. ¿Cuál crees que va a ser la suerte? ¿Cuál es la importancia de abrir un campo de estudios en estudios culturales en provincia y en una región además que viene saliendo de una época de homogenización cultural, social y económica que la ligaba al café? Bueno, ahora está reencauchando, por decirlo de alguna manera, o reeditando el discurso del café, pero ya no es una economía cafetera, ha tenido que diversificar dada la articulación del país con el mercado mundial. Pero ¿cuál crees que son los retos? ¿Cuál es la importancia también de un campo de estudios de este tipo en una ciudad como Pereira, en una región como estas que te he descrito de manera muy sintética además? Bueno, yo creo que hay varias cosas de ir pensando. O sea, para mí siempre hay peligro cuando institucionalizamos esta cosa que le llamamos por una razón o la otra estudios culturales. Es reconocer la política de nombrar, porque estamos nombrándolo estudios culturales, ¿no? O sea, como yo mencioné, en mi caso particular, y hay toda una historia que por cuestiones de tiempo no le voy a contar en este momento, pero para mí es esta misma noción que los estudios culturales abren la posibilidad de un proyecto situado, que es un proyecto siempre político y intelectual, ¿no? Qué bien. Entonces, de abrir una maestría acá, es muy importante porque permite pensar desde acá, ¿no? Podemos decir que los programas de estudios culturales en Bogotá, cada uno con su enfoque, su sabor, su perspectiva, muchas veces sirven como espacios de centralización, siendo Bogotá el capital, el andinocentrismo también, o sea, estos elementos, ¿no?, que vienen desde el capital del país. Sin embargo, de pensar desde acá, con los propios legados, ¿no?, como tú dices, de una zona cafetera, una zona con fuerte presencia campesina, Indígena y afrodescendiente, ¿no? Entonces, de cómo situar el programa desde este conocimiento situado, este lugar de pensar localmente. ¿Qué temas trae? ¿Qué legados, qué memorias colectivas le ponen en escena? Pero también qué desafíos, qué luchas hoy
mientras como te dices que hay un tipo de transición donde el café ya no tiene el papel tan central como tenía en un momento. ¿Qué va a suceder con la gente, con esta nueva construcción de la carretera de conexión con Buenaventura? O sea, como pueblos posiblemente van a desaparecer, comunidades. Entonces, hay muchos elementos que podemos decir que pinta, que mapea una problemática local central de esta zona, donde conecta con Armenia, con Manizales, ¿no es cierto? Yo creo que eso es el desafío real de este programa, de no otra vez construir un pensar que podemos decir descontextualizado, ¿no? O que apunta a una forma de universalizar o centralizar los estudios culturales. No. ¿Cuál es el proyecto necesario de ver en esta zona, en esos momentos actuales, y que permite organizar un tipo, no simplemente de currículum, sino de diálogo? Claro. ¿Con quiénes quieren dialogar? ¿Con qué actores sociales? ¿No? Tanto de la ciudad como de las comunidades alrededor. ¿Con quiénes quieren dialogar ustedes en este momento? Yo creo que esas preguntas son muy importantes para considerar. Catherine, es muy amable, estamos muy agradecidos por tu visita y esperamos que sea la primera de muchas conversaciones y de muchos encuentros, no solo en Pereira, sino en los demás lugares de América Latina o Abya-Yala, como tú has decidido nombrar, con la importancia que implica nombrar en estos tiempos. Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias.